el encendido, la puesta a punto, el combustible, ¿cierto? ¿Cómo? Sí, pues el encendido de la chispa, ¿cierto? Ya. Entonces, el tema de admisión, compresión, trabajo, escape lo hacen a través de una cadena de distribución o una correa de distribución, ¿cierto? Ya. El pistón sube o baja y las válvulas también abren o cierran, ¿o no? Ya. ¿Cómo sincronizamos la electrónica? ¿De los pulsos? ¿Qué pulsos? ¿De la corriente o no? Los pulsos ¿De voltaje? No, pues ¿cómo sincronizan ustedes el motor? Ya sincronizaron a través de la correa, ¿cierto? Si usted pone el dado en el damper y empieza a girar el motor, va a empezar a hacer todos los procesos, ¿cierto? Pero no está tirando la chispa, no está tirando el combustible. ¿Qué les falta? ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué sensores? Ya, CKP y CMP. Con eso sincronizan ustedes, ¿cierto? Sí. Ya. El CKP, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué posición? Punto muerto superior, ¿cierto? ¿Hace algo más? No. No, ¿cierto? A través de la detección del punto muerto superior, yo puedo contar las vueltas. ¿Cómo lo hace? Prácticamente diciendo, ok, el cilindro número 1 está en el punto muerto superior y en el damper yo le saco 2 dientes. O en el volante de inercia le saco 2 dientes, ¿cierto? Y con eso yo le digo a la unidad de control que cada vez que pase por ese espacio sin dientes, significa que el pistón número 1 está en punto muerto superior. No le estoy diciendo que está en compresión, solamente que está en punto muerto superior, ¿cierto? Para que sincronice la compresión, yo tengo que tener CMP, ¿cierto? Que es el que me dice qué cilindro está comprimiendo, ¿ya? Ese es el sistema de sincronía. ¿Cómo podríamos sincronizar un motor eléctrico que no tiene punto muerto superior? Es solamente un círculo. ¿La polaridad? ¿Polaridad? ¿Cómo así? Porque trabaja con positivo y negativo. No. Sigo, ¿pero cómo? ¿No puede ser como a través del imán o algo así? Funciona a través del imán. rueda pólice. Chiquillos, este sensor se llama Resolver o encoder. ¿Ya? Fíjense que también tiene bobinas. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Lo vieron? Ya. Ahí ven. Vale. Nada, un poquito. El encoder o resolver es un sensor que capta ángulos de giro y también capta posiciones. ¿Ya? ¿Cómo va a funcionar? Este sensor yo lo voy a poner en un extremo del eje. Aquí debe ser el rotor, ¿cierto? Yo lo puedo poner en la parte trasera o en la parte delantera. Generalmente va en la parte trasera, ¿ya? Y va a ir prácticamente en el centro. Va a ser como un estator más, ¿ya? Y va a funcionar justamente como dice su compañera, a través de una inducción, ¿ya? Porque son bobinas, ¿ya? Y si se dan cuenta, la parte al medio también tiene placas metálicas. O sea, prácticamente la construcción de un estator, ¿cierto? Y como el rotor funciona con imanes permanentes, le va a entregar distintas polaridades, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es esto. Yo ya no voy a dibujar las bobinas, pero saben que es una conexión delta, ¿cierto? Y el rotor, que está aquí al medio, yo lo voy a dividir en 4 secciones. Y esas 4 secciones yo le voy a dar ángulos, ¿ya? Porque los motores de imanes permanentes no solamente tienen una polaridad positiva y negativa, sino que tienen varias en toda la circunferencia, ¿ya? Tienen varios imanes entre medio de la circunferencia, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer yo es dividir esto en 4 partes y le voy a decir 0 grados, 90 grados, 180, 270, 360, ¿cierto? Ya. Y el sensor, en estricto rigor, está midiendo el ángulo desde el centro hacia afuera. ¿Qué ángulos? Está trabajando con el seno y con el coseno. ¿Ya? Esas son las señales que está captando. ¿Cómo lo va a hacer? Ese sensor que ustedes tienen se divide en 3 partes, ¿ya? Tiene 3 bobinas, que si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Es una bobina continua, pero son 3, ¿ya? Una de las bobinas va a medir el seno, la otra bobina va a medir el coseno, y la tercera bobina va a ser una señal de referencia, ¿ya? El seno, si está apuntando entre los 90 y los 180 grados, va a decir, ok, ¿qué bobina está trabajando? La bobina U. Y las bobinas se clasifican en los motores eléctricos U, B, W, R, S, T, o L1, L2 o L3. Vean la plaquita que ustedes tienen en la autotrónica. Ahí abajito. ¿Qué dice? L1, L2. O, B,
V y W, ¿cierto? Sí. ¿Me das cuenta? ¿Sí? Y también, fíjense, es un estándar, ¿ya? Esta es una plaquita de un motor eléctrico, ¿ya? Entonces, la forma de clasificar las bobinas va a ser U, V y W. ¿Qué es lo que va a decir el sensor? Mira, desde el centro, desde el núcleo del motor, tu punto de referencia, uno de ellos está apuntando hacia la bobina U. Y el otro punto está apuntando entre los 180 y los 270 grados. Por lo tanto, está terminando con la U y partiendo con la B. ¿Qué es lo que va a decir esto? ¿O cómo lo va a interpretar esto la unidad de control? Ok, voy a energizar la U para después continuar con la B. Para yo darle sentido de giro hacia al motor. ¿Ya? Para yo entregarle la secuencia de energía a las bobinas. ¿Se entiende? Entonces lo que estamos dando es una posición, velocidad angular, porque esto cuando empieza a girar, ¿cierto? Va a empezar a funcionar mucho más rápido, por lo tanto tengo que medir esa velocidad angular y voy a tener que medir corrientes a través de sensores de corriente. ¿Ya? Con esa información la unidad de control tiene que sincronizar. Profe, y nunca, por ejemplo, están así como en el seno y el coseno. Siempre Es que da lo van mismo, muy porque mira, el seno, si tú divides esto en 4 partes, tú tienes un seno que apunta hacia un lado y en la otra parte tú tienes el otro seno. Entonces nunca Y se lo mismo es el coseno, nunca se van a topar. Profe, ¿esa señal se puede graficar en ese? Sí, se puede graficar. Claro, esa. ¿Ya? De hecho, yo creo que tengo un video de un gráfico si tenemos tiempo, sinusoidal. Estaba esperando ¿No? Puede graficar las dos bobinas, o las dos señales del sensor. ¿Ya? Y se intercalan. Claro, esa. De hecho, tengo una lápida que muestra eso del gráfico, ¿ya? Pero el video es un poquito más representativo. Ya. Chiquillos, ¿se entiende esta parte, cierto? Sí, profe. Ya. La gestión electrónica de la batería de corriente continua, a través de los transistores, nosotros podemos darle sentido a la corriente y, obviamente, darle polaridad a los campos electromagnéticos. Con eso nosotros podemos generar una corriente trifásica. ¿Ya? Aquí tenemos una descripción paso a paso de cómo hace la unidad de control la gestión. Entonces, miren, ¿se acuerdan en inyección de gasolina cuando nosotros graficamos el pedal del acelerador? ¿A dónde llegaba la señal del pedal del acelerador? Tiene que llegar a una unidad de control, ¿cierto? ¿Cierto? Ya. En este caso, va a llegar a la TCM, la señal del pedal del acelerador. Si yo estoy en un semáforo y quiero salir, no sé, a 20 km por hora, ¿cierto? O quiero salir pelando foro. Son distintas condiciones, ¿o no? Esa información yo se la tengo que mandar por CAN al inversor, a la unidad de control del motor. Va a tomar la corriente de la batería como corriente continua y la va a pasar al termo, ¿ya? Y lo que va a hacer la diferencia es la frecuencia de activación, ¿cierto? Si yo tengo un tiempo determinado, hablemos de 10 segundos entre mano y mano, ¿cierto? Yo puedo tener una onda que va a abarcar una sola onda, los 10 segundos, o puedo tener muchas ondas en esos mismos 10 segundos, ¿cierto? Nosotros estamos modificando la frecuencia. Al aumentar la frecuencia, le generamos más movimiento al motor. Pero si la frecuencia o la señal de la onda la expandimos, lo que estamos haciendo es que el motor funcione más lento, ¿ya? Entonces nosotros podemos modificar esta frecuencia para las velocidades, ¿ya? Tenemos el control de precisión del motor y cuando dejamos de pisar el acelerador, el vehículo ya va con movimiento, ¿cierto? Yo ya no le estoy entregando corriente a las bobinas, sino que el motor está girando, ¿ya? El rotor. Y ese campo electromagnético que está girando va a empezar a romper en las bobinas. Y ahora va a generar una corriente inversa. O sea, ¿hacia dónde se tiene que ir esa corriente? Hacia el inversor. ¿Y el inversor hacia dónde la va a mandar? Hacia las baterías. Entonces, lo que tiene que hacer ahora el inversor es tomar la corriente alterna que está generando este motor, pasarla continua para cargar las baterías. ¿Ya? Esa es la secuencia lógica de funcionamiento. Eso sería como los frenos regenerativos. Eso es un freno regenerativo. No es como, es un freno regenerativo. Esa es la descripción. ¿Ya? Entonces, miren aquí. Tenemos la red eléctrica. Tenemos corriente AC. alterna, ¿cierto? Y tenemos un cargador a bordo que toma la corriente alterna y la pasa continua.
se la pasamos a un conversor de corriente continua a continua para que la amplifique y cargue la batería, ¿cierto? Ahora, si yo quiero hacer uso de la corriente que está en la batería, vamos a pasar por este circuito. De la corriente continua, yo se la voy a pasar al inversor, de corriente continua alterna para mover el motor trifásico. Caso contrario, si tenemos el efecto de regeneración, de alterna continua y carga la batería. Y en simultáneo, le estoy pasando corriente continua a corriente continua para cargar. La batería. Entonces sería un reductor de voltaje, ¿cierto? En este caso se comporta como amplificador y en este caso se comporta como reductor de voltaje, ¿ya? Ese unidireccional es solamente. Sí, unidireccional porque fluye en un puro sentido, sí. Entonces miren aquí este esquema. Tenemos la batería, el inversor, el motor, ¿cierto? Si yo voy subiendo una pendiente y le digo al vehículo, voy a pisar el pedal a fondo, pero voy en una pendiente en subida, ¿le estoy dando velocidad? No. ¿Qué es lo que me tiene que entregar? Potencia. Más torque, Más torque. ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ser la señal del motor? Va a ser más. Más amplia. Acá, ¿cierto? Va a ser más amplia, porque lo que estoy haciendo es, ok, el motor está girando, pero está girando con fuerza. Cuando llegue a la punta del cerro, ¿cierto? Y ya llega el plano, si yo sigo pisando el pedal del acelerador, va a detectar que ya no estoy generando tanto torque, sino que ahora va a empezar a generar mayor velocidad. Por lo tanto, va a decir, ok, ya no tengo carga en subida, sino que estoy prácticamente trabajando en un plano. Por lo tanto, si está pisando el pedal del acelerador al fondo, significa que yo quiero mayor velocidad. Y ahora sí, aumento la frecuencia, ¿cierto? Llego al tope y ahora viene una pendiente positiva, ¿cierto? Voy en bajada. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Suelto el pedal del acelerador, dejo que el vehículo se vaya con el vuelo, pero empieza a hacer el efecto regenerativo, ¿cierto? La corriente que se está generando en el motor, yo la voy a meter a la batería. Ahora, no es solamente soltar el pedal del acelerador, ¿ya? Tiene que también tener un juego libre con el pedal del EBS, ¿ya? El pedal de freno, ¿ya? Ahora, hay una diferencia, yo no estoy diciendo ABS, ¿ya? Porque el ABS es un sistema que evita el bloqueo de las ruedas, ¿cierto? El EBS es un sistema electrónico de frenado que combina ABS, ASR y otros sistemas más de frenado, ¿cierto? El EBS es un sistema electrónico. Por lo tanto, como es un sistema electrónico, el pedal del freno va a ser igual al del pedal del acelerador, porque me va a entregar porcentaje de apertura. Antiguamente nosotros teníamos un interruptor, on-off, ¿cierto? Para que prendiera las luces de freno. Y la presión era modulada obviamente por la bomba. Ahora no. Ahora el pedal es electrónico y en base a un potenciómetro, yo le estoy diciendo a la unidad de control cuánto es el porcentaje de frenado que estoy ejerciendo. También hay un sistema, bueno, dentro del sistema del EBS hay algunas configuraciones que son un poco más tecnológicas. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay vehículos de alta gama que en la carretera, cuando usted va en aceleración y hay algún tipo de accidente, pasa de pisar el acelerador al freno automáticamente muy rápido, pero no solamente pisa el pedal de freno suave, sino que lo pisa a fondo. Automáticamente el vehículo, ¿cierto?, detecta que hay una emergencia y prende las luces hazard, ¿ya? Y eso es un sistema obviamente combinado, donde está detectando una situación de emergencia, porque yo estoy pasando de una velocidad muy alta, ¿cierto?, a una velocidad mucho más baja, donde yo solté el pedal del acelerador y en microsegundos yo pasé al pedal de freno, ¿ya? Eso es un sistema que obviamente es complementario con el EBS, ¿ya? Eso es el ADA. El ADAS no, el ADAS es un tema que detecta proximidad, ¿ya? Entonces, respondiendo a su pregunta, ¿cómo vamos a activar estas bobinas? Tenemos nuestra fuente de poder, tenemos nuestros interruptores, ¿cierto? Y por cada bobina yo voy a tener dos interruptores, positivo y negativo, ¿cierto? ¿Cómo podemos energizar este motorcito? Que fíjense que es el mismo esquema que nosotros dibujamos allá. Tenemos norte y sur y 3 bobinas, ¿cierto? Y fíjense que el motor está girando para acá, ¿o no? Ya. ¿Cómo podemos hacer que gire hacia allá? Veamos. Nosotros dijimos que los interruptores yo no los puedo tocar directamente positivo y negativo al mismo tiempo, ¿o no? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay un cortocircuito, ya, porque prácticamente estoy tirando la corriente continua directa, ¿cierto? Aquí nosotros ya olvidamos la resistencia,
Ya, fíjense que este circuito que ustedes acaban de construir tenía dos resistencias al inicio, hoy día las eliminamos. ¿Ya? Entonces, viene la corriente por acá, porque voy a activar el S1. El S2 no va a estar activo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, la corriente tiene un puro camino, que vendría siendo este. Y este camino se conecta con esta resistencia, que vendría siendo la R3, ¿cierto? O donde están midiendo ustedes con el osciloscopio. Entonces, veamos. Viene por acá, entra por acá, y nosotros le vamos a decir que la corriente viene en este sentido, el campo magnético se está generando hacia acá, ¿cierto? Viene por acá y llega a este nodo. ¿Qué bobina se tiene que energizar ahora? Si ya energicé la de arriba, La siguiente, ¿no? debe ser La siguiente. la siguiente, ¿cierto? Por lo tanto, yo no voy a pasar por acá, ¿cierto? Sí o sí tengo que pasar por aquí. Entonces la corriente va a pasar ahora en este sentido, campo electromagnético. Viene por acá, perdón, por acá, y fíjense, ¿quién va a cerrar al negativo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Activando el S1 por el positivo y activando el S6 para el negativo. ¿Por cuántas bobinas pasé? Por dos. ¿Cómo están conectados? En serie, ¿cierto? Por lo tanto, estoy generando una caída de tensión, ¿ya? Ahí estoy protegiendo el circuito, ¿ya? Veamos, ya se movió el motor, energicé esta bobina, tengo que apagar esta, ¿no? Y tengo que ahora energizar esta, ¿o no? Pero esta también la tengo que energizar, porque tengo que darle el cambio de sentido de la corriente, ¿no? Ya. Entonces, voy a desactivar el S1 del positivo, voy a desactivar el S6 del negativo, y ahora le voy a decir, la corriente viene por el positivo, por el S5, va a entrar por aquí. Fíjense ahora, va a pasar por la misma bobina. ¿En qué sentido? Y ahora el campo magnético se genera hacia afuera, ¿o no? ¿Va a querer irse la corriente para acá? No. ¿Hacia dónde va a ir? Hacia la otra, ¿cierto? Por lo tanto, ahora la corriente está entrando hacia acá, ¿cierto? Generé inversión de polaridad, ¿no? Porque la corriente entró por allá y acá está entrando por acá, ¿cierto? Y va a salir por el S4 a negativo, ¿cierto? Completemos la vuelta. Volvió a moverse el motor. Ahora mantenemos energizada esta bobina. Tengo que volver a cambiar la polaridad. Por lo tanto, apago el negativo de acá y activo el positivo de acá. Y desactivo el positivo de acá, ¿cierto? Entonces ahora la corriente viene por aquí. Ahora viene hacia acá. Vuelvo a invertir el campo electromagnético. ¿Hacia dónde va a querer ir la corriente? Hacia arriba, ¿no? Y ahora, ¿por dónde está entrando la corriente? Por el otro lado, ¿cierto? Por lo tanto, la corriente ahora también viene para acá. Campo electromagnético hacia afuera y cerramos a negativo. ¿Se entendió el esquema, no? Ustedes hicieron un inversor manual con dos interruptores y una bobina. Hagan ese mismo circuito con dos bobinas más y cuatro interruptores más. Y van a tener el mismo esquema. ¿Ya? Es solamente darle sentido a la corriente. ¿Ya? Y ese sentido de corriente en una bobina genera un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético va a atraer un imán o va a repelerlo. Solamente por polaridades. ¿Le quedó claro? Ya. Entonces, vamos a hablar de los componentes que están dentro de un inversor y ahora sí le voy a explicar por qué los transistores, perdón, los condensadores no hacen ningún efecto en su circuito. Tenemos en un inversor de corriente convencional unos transistores que se llaman IGBT. ¿Cuál es la gracia de los IGBT? Que funcionan con señales moduladas de 12 volts, pero pueden administrar prácticamente 300 o 600 volts. ¿Ya? Y abajito tenemos el módulo de potencia, que es el que le va a mandar las señales digitales al transistor. Entonces, para un circuito que ustedes ya conocen, este vendría siendo el 555 y este vendría siendo su transistor MOSFET. ¿Cierto? Y obviamente el inyector ya dijimos que era la bobina. Condensadores de normalización. Ya, así se llaman los condensadores. ¿Por qué no hacen ningún efecto en nada en el primer circuito que ustedes fabricaron? ¿Ya? ¿Había otra placa por aquí? No, otra. Sí, ahí, la segunda, la del medio. Que no me digo que está suelta. ¿Por qué ponen cara de pena? Fíjense aquí. Ponen cara de pena. Tenemos dos condensadores, ¿cierto? El mismo circuito que ustedes prácticamente construyeron, ¿ya? Ahora,
Si yo genero la activación de este mismo circuito, pero en vez de trabajar con bobinas, yo le pongo resistencias, ¿va a tener el mismo efecto? No es cierto. Voy a generar igual una calle de tensión, pero solamente voy a generar la calle de tensión. Y obviamente voy a generar una corriente que puede estar fluyendo, pero no voy a tener ningún efecto residual, ¿cierto? ¿Y las bobinas tienen efectos residuales? ¿Cuál es el efecto residual? Que el voltaje. La autoinducción, ¿cierto? Cuando yo energizo una bobina y la desconecto, automáticamente tengo una autoinducción, ¿cierto? Y fíjense aquí, lo que yo les decía, si yo energizo la bobina 1, ¿cierto? Y después la quiero apagar, va a generar una autoinducción. Y si quiero energizar la bobina 2, ¿cierto? Para mantener el giro, le estoy entregando positivo y negativo, pero ahora le estoy entregando, cuando quiera seguir girando, un positivo y un negativo. Entonces, en ese efecto de cambio de polaridad, también va a haber un campo electromagnético. Y a lo mejor esos dos campos electromagnéticos pueden chocar, ¿ya? Y pueden modificar, obviamente, el giro del motor, ¿ya? Eso genera vibraciones en los motores eléctricos. Para poder evitar eso, condensadores, ¿ya? La descarga de las bobinas en la autoinducción va a parar en los condensadores. Y los condensadores lo que van a hacer es descargarse, ¿ya? Por eso les decía que en el circuito original que ustedes tienen, los condensadores no hacen nada. No tienen ningún efecto. De hecho, no me acuerdo si lo hicimos, pero sacamos los condensadores y el circuito siguió funcionando, ¿ya? Porque no va a hacer ningún efecto. Solamente funcionan cuando tengo bobinas. ¿Y por qué lo hizo con.? Para que ustedes entendieran. Ah, Porque la idea era que usted se preguntara por qué estaban los condensadores ahí, sí, pues. ¿cierto? Por eso yo les preguntaba en la evaluación qué es lo que hacen esas dos resistencias. Porque me imagino que ustedes vieron el circuito y lo armaron nomás. Pero en ningún momento se dieron cuenta que están conectando la resistencia de positivo a negativo. ¿O no? De eso se trata. De que empiecen ya un poquito a analizar de lo que están viendo, ¿ya? Y por último, Todos se los poníamos. sensores de corriente, ¿ya? Los sensores de corriente ustedes ya los trabajaban antes, Pero ¿ya? vos sabías. Electricidad automotriz cuando medían el sistema de carga y de arranque, Solo no te quería. ¿o no? Ya. ¿Cuál era el sensor de corriente en ese caso? ¿Dónde estaba? ¿Quién hizo electricidad automotriz? El profesor, ¿es cierto? Sistema de arranque y carga. Cuando ustedes ponían la pinza amperimétrica en el negativo de la batería, ¿cierto? ¿Qué es lo que estaban midiendo? El consumo que estaba generando el motor en intensidad, ¿cierto? Ya. Pregunta. ¿Alguna vez ustedes se preguntaron o se cuestionaron si tienen el cable que están midiendo y conectan la pinza amperimétrica así? ¿Qué pasa si es que tomo la misma pinza amperimétrica y la conecto así? No. ¿Tiene algún efecto? No. Debería. No todas lo tienen, ¿ya? ¿Por qué? Porque prácticamente la pinza amperimétrica solamente está midiendo inducción. No está midiendo sentido de corriente, ¿ya? Solamente está midiendo que por un cable está pasando una corriente y esa corriente que está circulando está generando un efecto electromagnético y yo lo estoy midiendo, ¿ya? Así funcionan las pinzas perimétricas. Hay algunas que miden sentido, ¿ya? En este caso, este sensor sí mide sentido, ¿ya? ¿Y dónde lo vamos a poner? Prácticamente en la conexión de la U y la B de nuestro motor, ¿ya? Solamente vamos a trabajar con dos sensores de corriente. ¿Cómo va a funcionar? Cuando yo le esté entregando corriente al motor de la batería, va a significar que mi valor va a ser un valor positivo y va a medir la corriente en valor positivo. Pero ¿qué va a pasar cuando el motor, o en este caso las bobinas, dejen de recibir corriente y el motor siga girando y empiece a generar corriente? Esa corriente sabemos que tiene que llegar a la batería, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a diferenciar la unidad de control cuál es la corriente de descarga y cuál es la corriente de carga? Por el sentido de la corriente. Entonces, cuando nosotros hagamos el efecto del freno regenerativo, el valor de la corriente va a ser un valor negativo, ¿ya? No significa que la corriente sea negativa, sino que es el sentido de la corriente solamente, ¿ya? Entonces, cuando yo hago el efecto regenerativo, y vean, lo vamos a hacer, con el escáner, los valores de carga y descarga, van a ver que el amperaje pasa de positivo a negativo, ¿ya? Para la unidad de control y para nosotros que estamos estudiando esto, ¿cierto? Y nos vamos a dedicar a poder diagnosticar, cuando veamos que la corriente está en valor positivo, significa que es un proceso de descarga. Y cuando sea en valor negativo, es de carga. Y puede ser carga en el efecto regenerativo o carga del sistema de carga.
¿ya? Carga lenta o carga rápida, ambos valores va a ser un valor negativo. Entonces no se extrañen cuando usted esté escaneando y vea que el vehículo está cargando y está cargando con menos 8 amperes. Significa que yo le estoy metiendo sí o sí 8 amperes, pero no significa que le estoy metiendo corriente negativa. ¿Ya? Es solamente el sentido de la corriente, que ya lo explicamos harto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tenemos dos sensores de corriente? Fíjense aquí en este esquema. Tenemos la BCM, control de motor, impulsores, transistores, batería, condensador de normalización, motor, que me está midiendo la posición, la temperatura y me está midiendo los sensores de corriente, que son dos. ¿Por qué tenemos dos sensores de corriente solamente si tengo 3 bobinas? Porque no hace falta uno, la electricidad no es obligación. Vamos para atrás. Cuando yo activo un circuito, fíjense, activo este y activo este, ¿cuántas bobinas estoy energizando? Dos. No tengo 3 sensores de corriente porque no necesito el tercero, porque el tercero se calcula. Porque prácticamente, como es un circuito serie, la corriente que está pasando por esta bobina va a ser la misma que está pasando por acá, ¿no? Entonces yo conecto solamente el sensor de corriente entre la U y la B, porque la W también va a tener la misma corriente que va a tener la U o la B. ¿Se entiende? Por eso yo no pongo un sensor más. Es solamente por un efecto de energización solamente, ya de cómo se está construyendo el circuito. Que en estricto rigor la tercera corriente se calcula, ¿ya? Y con esto ya vamos terminando, chiquillos. Transistores. ¿Ya? Los transistores ustedes ya los conocen. Ya hemos hablado de eso, ¿cierto? Los transistores generalmente tienen 3 patitas. Perdón, ¿cierto? Base, colector, emisor. ¿Cierto? Ya. Y ustedes conocen el MOSFET. ¿Ya? ¿Cuál es la particularidad del MOSFET? ¿La conocen? Es que todos hacen algo similar. Es como la velocidad con la que puede trabajar, ¿o no? ¿Y qué más? Que trabaja con pulso. No. Ya dijiste los pulsos. ¿Qué más? Generalmente son 2 condiciones que cumplen los transistores. Tú ya dijiste las de las pulsaciones. ¿Ya? ¿No se le ocurre? No, porque el otro, que se llama de unión bipolar, también hace lo mismo. ¿Qué significa? Que yo le puedo estar entregando un positivo a la compuerta y va a dejar pasar negativo con negativo. ¿Ya? Por eso se llama de unión bipolar. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Ya, se la voy a explicar, chiquillos. El MOSFET trabaja con señales de alta frecuencia, pero puede administrar corrientes muy bajas. ¿Ya? Pero el NPN o el PNP, en este caso los de unión bipolar, pueden trabajar con bajas frecuencias, pero pueden administrar alta corriente. ¿Ya? O sea, la desventaja que tiene este, ¿cierto?, es una ventaja de este. Y la desventaja que tiene este es una ventaja de este. ¿Ya? Son 2 transistores independientes que funcionan de manera distinta. Pero, ¿qué pasa si es que yo combinase ambos? Ahí fabricamos un transistor IGBT, que es un transistor que puede comandar señales de baja tensión, 12 volts, a alta frecuencia y administrar corriente de alta tensión. Entonces miren este esquema. Tengo un colector, tengo una base y tengo un emisor, ¿cierto? O sea, prácticamente tengo las 3 patitas. Internamente hay una construcción entre un MOSFET y un bipolar. ¿Ya? Entonces, la corriente va a venir por acá, ¿cierto? De alta tensión. Pero, si yo no tengo la compuerta, o no tengo la señal de la compuerta, nunca va a pasar la corriente para acá, ¿cierto? Entonces viene acá la compuerta del MOSFET, que está generando alta frecuencia. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a interpretar, obviamente, la corriente que venga por acá y va a decir, ok, me están generando una activación, ¿ya? Pero yo no puedo administrar alta corriente por este circuito. Sí le voy a empezar a entregar un voltaje RMS, ¿ya? Porque no estoy trabajando con la frecuencia en este circuito. Estoy trabajando solamente con un voltaje referencial, ¿ya? Que va a ser menor. Entonces la unidad de control va a decir, ok, alta frecuencia genera una señal baja
o una señal estable en este circuito para que ahora la corriente circule por acá, directo. Obviamente no va a pasar por aquí, sino que pasa por acá, ¿cierto? Y ambos circuitos cierran al emisor. Entonces lo que estoy haciendo a través de un MOSFET, administrando señales de alta frecuencia con baja corriente para activar un transistor de unión bipolar que va a trabajar con baja frecuencia, pero va a trabajar con alto voltaje. ¿Se entiende? Ya. No le estoy diciendo que se aprendan el transistor, ya, como tal, ya, por dónde pasa la compuerta y todo el tema, sino que entiendan que hay una combinación entre un MOSFET y un transistor bipolar, de unión bipolar, ¿cierto? Que entre ambos gestionan. Uno que está trabajando a alta frecuencia con baja corriente, y el otro que está trabajando a baja frecuencia con alto voltaje, ¿ya? Y se llama transistor IGBT, ¿ya? En su nombre en español significa transistor bipolar de puerta aislada, porque estamos separando las puertas. Fíjense, la puerta de este está separada de la puerta de este, pero están unidas a través de, obviamente, un pin, ¿ya? Nosotros esto no lo vemos, pero fíjense, ahí están las patitas, ¿ya? Ahí están las tres patitas, la base, el colector y el emisor. Y dentro de una de las bases y uno de los colectores hay una unión que une estos dos transistores, ¿ya? Este esquema es distinto a lo que ustedes ya habían armado, porque ustedes armaron un circuito con una pura bobina, ¿cierto? Yo expliqué un circuito con 3 bobinas, pero ya es fácil de entenderlo, ¿o no? Tenemos 4 transistores, una fuente de poder, donde la corriente viene por aquí, no puede cerrar por acá, sino que tiene que cerrar por acá, y va a pasar a través de una bobina, ¿cierto? Ya. ¿Cómo generamos el movimiento en el motor? A través de señales PWM, ¿cierto? Modulación de ancho de pulso. ¿Qué es lo que estamos modulando? ¿Se acuerdan cuando nosotros trabajamos con el LED? ¿Cierto? Ya. La próxima semana, chiquillos, vamos a explicar otro circuito, pero con el generador de pulsos. ¿Ya? Yo acabo de explicarle el inversor de corriente, y ahora la próxima semana les voy a explicar el conversor de corriente continua, pero con un generador de pulsos. ¿Por qué? Porque el generador de pulsos, fíjense, si yo tengo una activación bien breve, voy a generar una corriente bien baja, ¿cierto? Pero si empiezo a amplificar de manera gradual los voltajes, ¿cierto? La señal va a ir aumentando, ¿qué cosa? La corriente. La corriente que se está generando va a ir aumentando en progresivamente. Ahora, si bien yo le voy a entregar a este motor una señal digital, ¿la va a interpretar como una señal digital? ¿Cómo la va a interpretar? Como una onda sinusoidal, ¿ya? A través del PWM, que es una modulación por pulsos o por el ancho del pulso, ¿cierto? Yo voy a generar un voltaje RMS con una corriente RMS. Entonces miren aquí, ¿se acuerdan cuando ustedes ponían el potenciómetro a la velocidad más baja? El LED se mantenía encendido, se apagaba. Se volvía a encender, se apagaba, ¿cierto? ¿Cómo era la señal? Bien extensa, ¿cierto? La amplitud de la señal era larga, se mantenía por un buen tiempo energizada. Pero ¿qué pasa cuando se movía el potenciómetro al otro extremo? Y mantenía el LED prendido constante, ¿cierto? Ya, si bien el LED estaba encendido constantemente, no era una corriente continua, ¿cierto? Era una señal, seguía siendo digital, que era algo así, ¿cierto? Claro, estoy generando la misma señal, pero en menor tiempo, ¿ya? Ahora, si yo puedo modificar solamente la amplitud, ¿cierto? Secuencialmente, ir amplificando, voy a tener una señal de pulso modulado. Y con eso yo puedo administrar, obviamente, la corriente que le voy a entregar al consumo, ¿ya? Ahora, en el LED, cuando usted tenía el LED al máximo de intensidad,